Buenos días a todos y gracias a la organización por haberme invitado y disculpad que como por razones laborales estoy aquí en un yacimiento en Andorra, pues no puedo estar allí y la conexión, bueno, esperemos que pueda contar lo que me gustaría contaros. Yo voy a hablar de los estudios realizados en los templos pincelados en la diócesis de Vitoria, los estudios que he realizado con mi empresa, con la empresa Petra. Y hemos seleccionado 6 ejemplos para explicar un poco la metodología que nosotros hemos desarrollado y que creo que se corresponden con la casuística que tenemos en la pintura mural en la diócesis de Vitoria. Muchos de los templos supongo que ya los habréis visto con Pedro Echeverría Goñi en la anterior charla. Los ejemplos que hemos seleccionado es la iglesia de San Martín de Tours en Gaceo, que es unas pinturas góticas que están ocultas en un retablo. En la parroquia de Santiago, la capilla de Santiago, que es una pintura renacentista que se había mantenido a la vista. En la iglesia de San Cristóbal, el conjunto de las pinturas que tenemos en Heredia, algunas a la vista, otras cubiertas por encalados. Y la iglesia de San Martín de Tours, que creo que vais a ver en Arbulo, que creo que vais a visitar a la tarde, que tiene una casuística de pinturas a la vista, ocultas, además de revestimientos polícromos. La iglesia de San Martín de Bachicabo, que también estaban las pinturas ocultas tras el retablo de madera. Y aunque no es una iglesia, nos parecía interesante también hablar un poquito de la Casa Torre de Hurtado de Mendoza, que hablará de manera más exhaustiva Fernando Bartolomé, porque también había una secuencia polícroma. Este es el ejemplo que os hablaba antes de las pinturas de Gaceo, que son unas pinturas góticas. El caso de la iglesia de San Cristóbal en Heredia, en la que vemos que sí que hay pinturas del 16 a la vista y otras cubiertas por encalados, retablo. Aquí tenemos la capilla de Santiago, como os decía, en la iglesia de Guíñiga, que estaba a la vista, pero bastante deteriorada por las filtraciones de agua y humedades. La iglesia de Arbulo, que la veréis esta tarde, en la que sería un poquito pues, la casuística que podemos tener en muchos de los templos de Álava. Una primera iglesia con pinturas góticas en varias fases, pinturas del 16 y en este caso también la combinación con policromía sobre piedra. San Martín de Bachicabo, el retablo, que estaba oculto, el retablo fingido que estaba oculto tras el retablo de madera, y en los revestimientos pictóricos de las estancias de la Casa Torre de los Hurtados de Mendoza en Martiora. Nosotros consideramos que el estudio previo es el inicio del conocimiento de la obra de arte y una parte imprescindible en el proyecto de restauración. Bueno, que nosotros los estudios que hemos realizado los consideramos una herramienta básica para el conocimiento y para diseñar pues, la mejor manera de intervenir sobre la obra de arte. Como siempre, pues tenemos que ver todas las causas de alteración que presentan nuestros revestimientos pictóricos. Nosotros le damos muchísima importancia que tienen que ser equipos interdisciplinares, el equipo de restauración, con los análisis de laboratorio con experiencia, incluso pues la representación gráfica para luego sobre esas representaciones poder plasmar todos los deterioros o las propuestas de intervención. También a la hora del estudio es muy importante el estudio de la técnica de ejecución, ya que muchas veces la técnica de ejecución también determinará la intervención de restauración a realizar por el equipo de restauración, siempre con los análisis de laboratorio y para nosotros también de vital importancia los estudios histórico-artísticos. Como habéis visto, pues para nosotras haber trabajado con Pedro Luis Echeverría Goñi, bueno, pues es un lujo. El estudio de la historia material, pues para ver todos los abardares que ha sufrido la obra de arte en sí, que también sería siempre el equipo de restauración, pues y la importancia de los vaciados documentales para conocer pues todos los avatares que ha sufrido la obra de arte. Y el estudio, como no, de los valores histórico-artísticos por los especialistas en los estudios histórico-artísticos. Con todos estos datos podremos realizar una interpretación del estado de conservación actual de la obra para poder diseñar unas pruebas de intervención que se recogerán en un informe y luego poder desarrollar una correcta propuesta de intervención basada en las conclusiones y con la definición de los criterios de intervención en función de las alteraciones, el estudio de la técnica de ejecución, la historia material y de los valores histórico-artísticos de la obra.
Como mencionaba antes, para nosotras es de vital importancia el trabajar con los diferentes equipos, ya sea historiadores, químicos, geólogos, biólogos, topógrafos. Yo ya con los años que tengo ya no quiero saber de todo y lo que quiero es pues, tener buenos profesionales con los que poder contrastar pues, la visión de la obra de arte. Como vemos aquí, pues con los laboratorios, los diferentes sistemas también de métodos de análisis destructivos, no destructivos y sobre todo poder revisar la obra de arte in situ. El ideal es poder desplazar a los diferentes técnicos a estudiar la obra de arte, no solo que se mandan unas muestras a un laboratorio. Vamos a empezar con los casos, con uno de los 6 casos prácticos que vamos a comentar. Que este sería los revestimientos de la iglesia de San Martín de Tours en Gaceo, que como os decía, en 1967 se descubrió tras el retablo, tras este retablo de madera, se descubrieron esas maravillosas pinturas murales. Gracias al vaciado documental, cuando nosotros se nos propuso el estudio de la obra, pudimos entender un poco los avatares que había sufrido el templo. Muchas veces toda esa documentación fotográfica o documental pues es de vital importancia. Aquí veis cómo aparecieron las pinturas tras la eliminación del retablo y luego tras su restauración en los años 70. Cuando a nosotros se nos propuso el estudio, el problema era que en los años 70, dentro de los criterios que se establecieron en aquel momento, se había hecho una restauración, primero no se había determinado exactamente la técnica, se hablaba de un fresco cuando no es un fresco, algunas alteraciones de los colores no se habían comprendido, se pensaba que los fondos eran verdes, no una azurita alterada, y además se había protegido con unas resinas que en aquel momento se pensaba que funcionaban, pero que no estaban dejando que funcionase correctamente la capa de la policromía. Aquí en Gaceo vemos la pintura gótica y la parte de abajo completada por la pintura renacentista. Como ya os ha mencionado Pedro, en los templos alaveses es muy habitual que haya trazas de pinturas góticas, pinturas renacentistas y que se haya continuado con esa tradición pictórica. Nosotros en esta iglesia, aquí veis el ejemplo, en esa intervención de los años 70, pues por ese desconocimiento de que la obra de arte es todo uno, solo se pusieron en valor las pinturas góticas y el resto de los revestimientos pues no se tuvieron en cuenta. Incluso la sacristía que estaba documentada, que había sido realizada por Diego de Cegama, pues fue destruida y solo queda esta parte de abajo en el presbiterio de la decoración de Diego de Cegama. Aquí veis, en ese momento, pensando en la problemática que había de filtraciones de agua y desde la cubierta y desde el subsuelo, se realizaron unos dobles encofrados que a día de hoy pues están dando muchos problemas. Por eso nosotros, viendo que una de las problemáticas más importantes era la presencia de fluorescencias salinas que habían provocado desplacaciones y levantamientos, se hicieron pruebas de extracción de sales, se tomaron muestras para contrastar con los laboratorios y también de las aplicaciones ajenas a la obra, como esa resina aplicada y esos repintes, para ver si no solo era un daño estético, sino también estaba dañando la pintura original. Con todo esto se realizaron unos gráficos unos gráficos exhaustivos del estado de conservación, lo podéis ver aquí, y la revisión de visu de toda la superficie pictórica hasta donde se pudo llegar para poder hacer una correcta propuesta de intervención. Como veis también, primero se tomaron muestras, se enviaron al laboratorio y luego con el laboratorio decidimos la forma conjunta de hacer unas pruebas de intervención, de limpieza, de extracción de sales. Aquí veis a mi compañera haciendo una prueba de limpieza de esas resinas aplicadas que estaban dificultando la lectura del conjunto. Pero aquí tenemos el problema de una restauración, de una obra de arte que ha sido restaurada y que habría que revisar la restauración, que yo creo que es uno de los casos que nos está ocurriendo a día de hoy. Se han hecho intervenciones en su momento pensando que se hacían de la mejor manera, pero que luego a la larga han dado problemas en la conservación de las obras de arte. Y con todo esto se diseñó una propuesta de intervención que sobre todo el problema principal que se había visto era la presencia de esa resina y la presencia de sales desde el subsuelo.
Voy a presentar otro de los casos que vais a ver esta tarde, que es la iglesia de Arbulo, que ya veis el templo tan imponente que es. Y es uno de los ejemplos que tenemos en Álava, en el que las iglesias tienen una fase 1 de construcción, que es donde veis esas pinturas murales de la parte de abajo, que habría dos fases de pinturas góticas. Luego una fase del siglo XV, que en este caso fue la realización de las claves policromadas, y se acaba el templo con el coro y el bajo coro en el siglo XVI. En este templo se combinarán tanto los revestimientos pictóricos en la plementería como la policromía aplicada en las claves, que normalmente no solo tenemos pintura mural, sino nosotros tenemos, y creo que en todos los sitios habitualmente también los mismos artistas policroman los diferentes elementos arquitectónicos del templo. Hoy a la tarde podréis verlo de visu, las diferentes fases constructivas. Me ha dicho Diana que vais a llevar unos prismáticos porque la verdad, si no, es muy difícil ver la maravillosa policromía que tienen las claves. En este caso, cuando nosotros llegamos, la policromía de las claves se mantenía a la vista y sí que estaba toda la plementería oculta por una sucesión de diferentes encalados. Y en el bajo coro, que sería la última fase constructiva del templo, pues aparte de las decoraciones, como veremos en los siguientes casos, estaban a la vista y parte estaban ocultas por la sucesión de encalados. En este templo se empezó el estudio por las pinturas murales del muro recto y luego se continuó por las claves que se hizo a lo largo de diferentes campañas de estudio y de intervención sobre los soportes. No me he podido resistir, que lo veréis esta tarde, a mostraros la policromía que tienen las claves con brocado aplicado de primera calidad, y es lo que os comentaba que teníamos en este templo, la policromía de las claves a la vista, la pintura mural del muro recto en parte a la vista y en parte oculta, parte de la plementería mantenía su decoración en la rueda central y parte estaba oculta por la sucesión de encalados. Fue muy interesante cuando se empezó este estudio en la zona de la pintura mural del muro recto de la primera fase constructiva del templo. Estaba también la incisión del óculo que veremos arriba, que probablemente se correspondería con una tracería y con una vidriera o una ventana por lo menos, que con la colocación del retablo desapareció. En este caso también, cuando se hicieron los estudios de la pintura mural, durante las pruebas, una de las cosas que se realizó fue los estudios de las microinyecciones de aplicaciones de lechada. Tuvimos la suerte de poder contar, además de con el servicio de restauración, con el Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava, en la que se estudiaron las lechadas a aplicar, los morteros de restauración, de cales hidráulicas, de cales aéreas, para poder determinar cuáles eran los morteros o las lechadas más adecuadas. Aquí veis un ejemplo antes de la intervención de la zona del óculo por fuera y por dentro, en el que cuando se intervino pues se decidió este dibujo preparatorio que estaba inciso. Comprobamos las medidas y se correspondía con el óculo. Entonces, tras el estudio y la restauración del muro de la primera iglesia, se decidió, para completar el óculo, diseñarlo arriba con las medidas exactas. Aquí veis cómo se hizo el calco, que es un lujo poder tener un dibujo preparatorio que normalmente no están pensados para que se puedan mostrar. Las claves del presbiterio, que son unas claves impresionantes con brocado aplicado, tenían la policromía a la vista, pero estaba toda la plementería oculta por una sucesión de encalados. Aquí no he podido resistir enseñaros de cerca la policromía de las claves y ese brocado aplicado a esos 28 metros de altura. Se tomaron muestras tanto de la pintura mural como de los brocados para el estudio de su técnica de ejecución. Aquí podéis ver ya una de las claves de los donantes tras la restauración, para ver la maravillosa policromía. Aquí veis en el bajo coro el problema que había, que suele ser muy habitual, estaba la plementería con sucesivos encalados, y debajo podíamos ver la decoración pictórica renacentista. Aquí veis el antepecho, que también la imagen de la Virgen sí que mantenía su policromía, pero todo lo demás estaba encalado. Ahí veis las imágenes.
hicimos que es muy importante cuando tienes esta problemática de los encalados, hacer unas pruebas de cuánto nos puede costar el desencalado, si es viable, si hace falta fijación, porque a veces la eliminación de estos encalados, si ha habido presencia de sales o están muy perdidos, pues es muy dificultosa y hay que valorar si se puede hacer o no. Para nosotros también no solo es el estudio previo. En esta obra pudimos hacer el estudio previo y durante los trabajos de restauración completar esos estudios. Entonces pensamos que es de vital importancia en el momento que se restauran las obras de arte el poder completar los estudios, porque muchas veces durante los trabajos de restauración pues se ven cosas y técnicas que no se ven. Aquí podéis ver tras la restauración, que es lo que veréis hoy, cómo quedó la bóveda del presbiterio. En este caso, tras haber hecho las pruebas de desencalado de la plementería, que era un despiece de sillares seriado, se vio que era muy dificultoso, que estaba muy perdido, entonces de manera conjunta, junto con el servicio de restauración, se decidió hacer un calco de cómo era ese despiece y reproducirlo encima con unas pinturas a la cal, ya que era inviable económicamente el sacar ese desencalado y además perjudicaría a los pocos restos que quedaban. Y yo creo que, bueno, que el resultado es aceptable y es correcto. Hemos añadido una pintura a la cal realizada por nosotros, imitando el despiece de debajo, sin degradar ni deteriorar más lo que tenemos. Y aquí veis los revestimientos pictóricos, que también del muro recto, que se restauraron, que los podréis ver esta tarde, y fijaros cuando vayáis que se ve la incisión del óculo. Creo que vais a poder disfrutar, tenéis que llevar prismáticos. Este es el otro caso, la capilla de Santiago, la parroquia de Santiago, en Aguíñiga, en Álava, como habréis podido ver con Pedro, son pueblitos muy pequeños que tienen estas decoraciones y que en muchos casos el problema es que son iglesias que no se abren, ha habido filtraciones, humedades. Esta pintura está identificada por Pedro pues, desde Juan de Armona, uno de los pintores del 16 de Álava. En esta capilla está completa la decoración de los muros y de la bóveda. Y aquí veis el año de 1568 que está fechada. Bueno, como iba diciendo, para nosotros la revisión de la obra de arte directa es importantísimo y poder contar con los diferentes profesionales para poder determinar, pues como aquí en el caso de Aguiña, pues que había levantamientos, eflorescencias salinas y manchas. Y antes de determinar cómo intervenir, se hizo una labor exhaustiva, como he visto, pues, de ver todas las causas de deterioro, la toma de muestras para poder identificar pues, esas sales, esos colores. Aquí veis una muestrita de una estratigrafía para poder identificar la paleta de colores y como en el laboratorio pudimos analizar que estas pinturas no son pinturas a la cal, se trabajan sobre muros, en la mayoría de las veces son de cal o tienen mezcla de yeso y los colores están aplicados a la cal, suelen ser negros de hueso, azurita, y también realizamos las pruebas de intervención para ver cómo se podían fijar esos levantamientos, poder diseñar la metodología más adecuada e incluso su valoración económica, porque es muy importante el poder valorar de manera económica la intervención que se va a realizar. Mucho de la problemática también era la presencia de fluorescencias salinas, se realizaron también pruebas de extracciones de sales que se corroboraron siempre con los laboratorios. Nosotros siempre trabajamos de la mano de los laboratorios, que ya llevamos una trayectoria de muchos años, para hacer las pruebas in situ y luego contrastar los resultados con ellos. También hicimos la paleta de colores de este pintor, de Juan de Armona, que será un poco la paleta que nos encontraremos habitualmente en las pinturas renacentistas en Álava, de los rojos, de vermellón, el cinabrio, azurita, las azuritas en los azules, los ocres amarillos, que veis una muestra. Y también el poder estudiar la técnica de ejecución, si hay incisiones, cómo están aplicadas las pinturas. Y aquí lo que pudimos contrastar, esto es una trepa, que se ponía una plantilla para realizar estos dibujos. Hemos tenido la oportunidad de poder estudiar a este artista, Juan de Armona, en diferentes templos y hemos comprobado que haciendo el calco de la trepa, esta misma trepa la ha utilizado en diferentes templos para hacer la decoración. Se hacía la trepa y luego a mano alzada la decoración.
Aquí, como veis a Pedro, para nosotros es nuestro gurú, y la verdad que da gusto cuando vas con esa tranquilidad de alguien con el que puedes contrastar todo lo que vamos viendo. En el templo de Aguíñega se hizo el estudio, se hizo una intervención de urgencia, se solventaron los problemas de la cubierta y luego no se han hecho más intervenciones. El otro caso que iba a comentaros son los revestimientos pictóricos de la iglesia de San Cristóbal de Heredia, que creo que también lo habéis visto con Pedro, en el que tenemos parte de las decoraciones a la vista y parte ocultas. Veis estas maravillosas ruedas con esas decoraciones renacentistas de primera fila, pero las claves y los nervios y los pigmentos con su decoración pues oculta. Imagino que esto lo habéis visto ya con Pedro. Y nosotros también, en este caso, tuvimos la oportunidad de poder contar con una compañera, con Amaya Gallego, para estudiar si había dibujo subyacente y hacer un estudio completo del templo. Y fue, la verdad, que un lujo poder trabajar con Pedro, porque a la hora de decidir, de seleccionar dónde se hacían las ventanas de estudio, fue de vital importancia contrastar con él las zonas donde podía haber decoraciones destacadas. Aquí veis a Diana haciendo las pruebas de las ventanas de estudio, que decía que es de vital importancia el haber seleccionado las zonas donde podía haber decoraciones de interés. Y como veis aquí también pudimos estudiar todas las decoraciones pictóricas en las que se repiten los colores aplicados, junto a los laboratorios y también el estado de conservación, y también volvimos a realizar todas las pruebas de intervención, porque siempre en función de los deterioros tenemos que decidir qué pruebas realizar, hacerlas in situ y luego mandar las pruebas que hayan dado mejores resultados al laboratorio. Porque decía que, voy a seguir contando porque si no, en este caso, como os decía, en algunos sitios pudimos ver que había decoraciones destacadas y en otros casos eran decoraciones seriadas. Para poder ilustrar cómo era el templo, se seleccionaron las decoraciones más importantes y luego se realizó una reconstrucción gráfica. Esto sería tal y como vemos ahora el templo, con parte oculta, y esta sería la reconstrucción de la primera policromía y revestimientos polícromos, tanto en las claves como en la plementería, como en los nervios, y un segundo momento en la que ya se habían realizado repintes y sucesión de encalados. Y podéis ver uno de los muros en los que se eliminó por completo todas las decoraciones, pero que con los datos obtenidos y el estudio del templo, de forma gráfica, se podía completar la decoración del siglo XVI. Esto sería el caso de San Martín de Bachicao, en la que la pintura mural estaba tras el retablo de madera, y cuando se desmontó apareció la pintura mural. Voy a ir rápido por si se vuelve a cortar. De esta intervención se realizó una publicación por el Servicio de Restauración de Diputación Foral de Álava. Aquí también pues, podemos estudiar, como siempre hacemos nosotros, de visu, todas las decoraciones pictóricas y seleccionar los colores para contrastarlos con el laboratorio, y veis que la paleta de colores es muy similar a la identificada en otro de los templos en este momento concreto del siglo XVI. Hicimos los calcos de los motivos decorativos, que esto es muy importante, como os he comentado, porque hemos llegado a comparar estas pinturas de Bachicao, también son de Juan de Armona, el mismo de la capilla de Aguíñega, y hemos podido contrastar que algunos de los motivos decorativos tienen, sacando los calcos, que tienen las mismas medidas. También hicimos las pruebas de intervención, de eliminación de los encalados y de la aplicación de morteros, e incluso veis nuestra compañera Maya intentando ver si había dibujo subyacente, pero en este caso pues no se localizó. En este caso se hizo el estudio inicial, durante los trabajos de restauración se continuó con este estudio para completarlo, además de los procesos pues, de consolidación de los muros y de limpieza. Aquí podéis ver a nuestras compañeras ejecutando la aplicación de los morteros, que se utilizaron morteros de cal aérea con diferentes áridos de colores para obtener el color que deseábamos. Ya que podéis ver antes y después de la restauración Bachicao. Os voy a hablar de la Casa Torre de los Hurtado de Mendoza, en Mártioda,
que Fernando Bartolomé lo completará. Y aquí podéis ver es una casa-torre en la que hubo una casa-torre convertida a palacio, y en ese momento de la casa-torre pasó a ser palacio, se decoraron las estancias. La intervención en la casa de los Hurtado de Mendoza fueron diferentes fases de estudio para ver exactamente qué decoraciones existían en las diferentes zonas de la casa y poder determinar la intervención a realizar. Aquí también la secuencia pictórica iba desde el siglo XVII al siglo XIX, y como podéis ver, pues la paleta de colores son los azules de azurita, el verde gris, los vermellones. La casa torre de los Hurtado de Mendoza, cuando pasó de casa de torre a palacio, se encargaron unas decoraciones pictóricas, que Fernando Bartolomé os las contará, unas decoraciones arquitectónicas en las diferentes estancias. Había decoraciones arquitectónicas tanto en la fase inicial del XVIII como del XIX. Se realizaron ventanas de estudio, que es lo que os comentaba, que hubo que determinar, como no se puede abrir en todos los paramentos, hubo que determinar dónde se realizaban estas ventanas de estudio, y para ello, pues lo importante que es hacer seleccionar estas zonas de las ventanas de estudio junto con los historiadores del arte, que normalmente hay zonas, ellos ya se sabe que en estas estancias las decoraciones podían estar en los marcos de las puertas o en diferentes zonas, y tuvimos la suerte que donde hicimos las ventanas de estudio es donde aparecieron revestimientos pictóricos para poder determinar cómo eran. Aquí veis unos ejemplos en torno a las puertas. Hicimos las pruebas en todas las estancias de la casa torre, y algunas conservaban los revestimientos pictóricos, y otras lo que se pudo contrastar es que también había papeles pintados. Para ello tuvimos la suerte de contar con José Cortés del Servicio de Restauración, que nos ayudó mucho a identificar pues algunos restos que encontrábamos en las estancias para determinar que habían tenido papeles pintados, aunque ya no hubieran papeles pintados. Como os he dicho, hicimos las ventanas de estudio y también se realizaron pruebas de fijar esa pintura, que en las primeras fases de la casa torre era pintura a la cal, y las últimas pinturas eran las pinturas aplicadas 18 y 19 eran pinturas al aceite. Aquí veis que pasamos un frío que te mueres haciendo las pruebas también de intervención, ya que es una casa que había estado sin la cubierta y había sufrido pues, filtraciones de arriba, humedad de capilaridad también, y para nosotros era muy importante el poder fijar estas pinturas y el consolidar los muros. Y además, en ese momento, pues como os decía antes, estudiar toda la técnica de ejecución. Veis con los vinos capturando las imágenes, además de la seleccionada toma de muestras para enviar al laboratorio. Aquí veis cómo nos encontramos nosotros los muros cuando llegamos a hacer el estudio, en que algunas zonas era imprescindible la realización de los trabajos de intervención de urgencia, porque si no corría riesgo de pérdida inminente. Aquí veis cómo estaban. Como había estado sin cubierta durante mucho tiempo, pues los muros habían sufrido humedades desde arriba. Aquí veis también pues las ventanas no cerraban, estaban abiertas. Y además del estudio se realizó esa intervención de urgencia, que nos servía como herramienta clave también para diseñar la estrategia de intervención en el conjunto de las estancias, y sobre todo en esta estancia que era el salón, que era la estancia que estaba más completa, pero también a la vez era la estancia que mayor degradación y más riesgo de pérdida inminente tenía. Se realizaron inyecciones de lechadas de cal, siempre contrastadas por el Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava, y a la vez se documentó de forma gráfica pues todos los deterioros. Aquí veis que hubo que hacer una intervención de urgencia mientras hacíamos el estudio, ir fijando porque se caía. Como veis, esta es la capilla, que mantenía esa decoración, y se recogieron todos los fragmentos y se siglaron.
Y además del estudio, se decidió realizar una intervención para dar unidad al conjunto de esta estancia y se realizaron unos cálculos, como nos habéis visto hacer en otros casos, y de consenso con el Servicio de Restauración de Diputación Foral de Álava y el Servicio de Patrimonio Histórico, se decidió la reproducción de las decoraciones seriadas con pinturas al lacal, totalmente discernibles si te acercas, pero que daban una unidad de conjunto a la estancia, que es lo que podemos ver hoy, pero también respetando los añadidos e intervenciones de otras épocas. Y podéis ver, fue la forma de conservar las pinturas que habían llegado hasta nosotros y evitar pues, la pérdida inminente. Aquí veis esas decoraciones de esos salones, que esto es una técnica diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora de la pintura gótica y la pintura renacentista. Es una pintura al aceite. Aquí podéis ver la zona en la que se realizó la reproducción para dar unidad a la lectura del edificio. Y bueno, lo que estaba diciendo antes es que es muy importante ver toda la problemática que presenta el edificio para valorar pues, una correcta propuesta de intervención. Como conclusión de estos estudios y diagnosis, decir que el estudio es importantísimo para preservar la lectura correcta de la obra, evitando falsos históricos. Y que también tenemos que conocer la restauración, los límites de la restauración. Como habéis visto, en algunos casos de la pintura mural, la problemática que tiene, que está bajo una sucesión de lucidos, hay que valorar si se pueden eliminar, no se pueden eliminar, y en algunos casos también tomar la decisión, como habéis visto que hemos decidido, pues añadir pinturas por encima y no eliminar lo que tenemos. Por eso es muy importante para la hora de definir los criterios de intervención el trabajo de consenso pues, con historiadores, con restauradores, con arquitectos, con todos los agentes que intervienen sobre la obra.